empezó a desarrollar el contenido 2.9, la forma de expresar una medida. Ya se vio una de las formas indicando el orden de magnitud. Recordando un poquito, pues, el orden de magnitud es la potencia de 10 más próxima a un número. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, que una planta generadora de energía eléctrica es de 10 a la 9 watts, ahí estamos refiriéndonos al orden de magnitud. Es la forma quizás, si se puede decir, más tosca o más burda, digamos, de expresar el valor de una medida, pero es útil porque nada más nos da una idea, ¿verdad?, de qué tan grande es esa medida, pero en ese caso, pues, no nos, digamos, interesa mucho la precisión, digamos, de la medida, sino que es una estimación. Y la otra forma es limitando el número de cifras significativas. Ya saben ustedes que las cifras significativas son aquellas con las cuales se expresa una medida, comprende cierto número de cifras de las cuales estamos razonablemente seguros. Las primeras contando, digamos, de izquierda a derecha, y la última, generalmente la última que es de valor dudoso, ¿verdad? Y entonces, esa es una forma, pues, mejor de expresar el valor de una medida. Sin embargo, podría todavía no ser tan satisfactoria esa forma de decir, bueno, qué tanta exactitud o precisión pueda tener esta medición. Entonces, una tercera forma es indicando la incertidumbre, ¿verdad? Cuando decimos indicando la incertidumbre, significa que la medida, vamos a poner acá una medida X, se expresa como el valor, llamémosle X minúscula, más o menos delta X. El delta X representa la incertidumbre. Y en efecto, la incertidumbre se define como un intervalo. Este es un intervalo, ¿verdad?, en el cual debe encontrarse el verdadero valor. Si no es X, bueno, el valor de la medida debe estar comprendido en este intervalo, ¿verdad? A eso, pues, es lo que se le llama incertidumbre, pero nosotros en esta sesión vamos a trabajar precisamente cómo se determina la incertidumbre de una medida, ¿verdad? Así que vamos a abordar esto que tenemos acá para centrarnos, pues, en lo que a nosotros nos interesa ahora. ¿Cómo se determina la incertidumbre de una medida? Es decir, este es el contenido 293. Indicando la incertidumbre. Ahora bien, la pregunta es cómo se determina la incertidumbre. Entonces vamos a hablar de las formas de determinar la incertidumbre. En primer lugar, esto de determinar la incertidumbre depende de algunos factores. El caso más común, por ejemplo, cuando una medida no se repite. Entonces vamos a ver acá el caso primero para una medida no repetida. ¿Qué significa para una medida no repetida?
Bueno, esto significa que nosotros tenemos un instrumento, puede ser una regla, ¿verdad? O acá, en esta figura que la pusimos con anticipación, pues para ganar un poquito de tiempo. Y acá tenemos el caso, digamos, una escala. Vamos a suponer que se trata de una balanza, una suposición. Le estamos poniendo las unidades en gramos. Y tenemos acá justamente la partecita de la balanza, ¿no? Una escala, en este caso, por ejemplo, tenemos el valor de 6 a 7. Si acá la aguja marcadora estuviera justamente en 6, diríamos 6 gramos, ¿verdad? Pero hay divisiones entre 6 y 7, hay marcas, hay 10 marcas. Y que este vale 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 y 7. Los números generalmente están en las marcas principales. Entonces aquí tenemos que ver de la división de la escala. ¿Cuál es la división de la escala? Es decir, ¿qué valor representa la distancia que hay entre dos marcas consecutivas? A eso se le llama división de la escala. Y aquí en este caso vamos a hablar de una división, en este caso, equivale a 0.1 gramo. ¿Por qué? Porque si aquí esto es 6 y aquí es 7, y podemos ver ahí que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, etc. Entonces quiere decir que cada una corresponde a una décima de gramo. Pues bien, si la flecha nos está dando pues el valor. Tenemos la balanza y nosotros hemos, digamos, buscado ahí que el fiel de la balanza quede bien y el marcador, el indicador quede en esa posición. Entonces tenemos que dar el valor. Bueno, en primer lugar, de que estamos razonablemente seguros en este caso, de que el valor de la medida es 6. Le ponemos 6. ¿Por qué? Porque 6, de eso estamos razonablemente seguros. Sí, pero se pasa de 6. Claro que se pasa. ¿Cuánto se pasa? Bueno, aquí dice 6.1, 6.2. Quiere decir que el valor anda aquí entre 6.2 y 6.3. Entonces, aquí en este caso yo tengo que decidir qué le pongo, 6.2, 6.3, ¿verdad? Ahora, si yo le pongo 6.2, entonces, yo sé que se pasa, pero ¿cuánto se pasa? Bueno, alguien diga, bueno, yo voy a estimar, sí, pero eso de la estimación no es algo tan adecuado, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién me garantiza cuánto se pasa? O sea, que ahí yo estaría inventando un valor, ¿verdad? Entonces, el instrumento no me permite leer más allá, ¿verdad? Ahora, de lo que estoy seguro es que no llega a 6.3. O sea que los valores andan entre 6.2 y 6.3. Pero bien, en este caso vamos a seguir un criterio. Alguien dirá, mire, pero la escala es suficientemente grande. Sí, podría serlo. Sin embargo, el criterio, porque muchas veces las escalas son más pequeñas, ¿verdad? Aquí las hemos dibujado con cierta amplitud. Pero el criterio que nosotros vamos a seguir es el siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, acá, como valor de 6 puntos. Y el criterio a seguir es que la siguiente cifra que vamos a seleccionar es la que está, digamos, de la marca, la que corresponde a la marca más próxima al indicador. Es decir, aquí está el indicador de qué marca está más cerca, de 6.2 o 6.3. Bueno, aquí por lo menos mi apreciación es 6.3. Le voy a poner 6.3. Repito, no pongo otra cifra más aquí, o en el caso de hubiera puesto 6.2, porque yo debería estar inventando. Entonces yo voy a poner lo que el instrumento me permite leer, 6.3. Pero entonces, para darle
a esto cierta, digamos, confiabilidad, venimos nosotros ahora y vamos a estimar también la incertidumbre. Fíjense que eso de la incertidumbre muchas veces hay una serie de factores que habría que tomar en cuenta. El método, el proceso pues, que estamos utilizando de la medición, el instrumento, en el diseño del instrumento también muchas veces hay que considerar cuál es la incertidumbre solo del instrumento mismo, ¿verdad? Pero suponiendo que tenemos un instrumento que está pues, adecuado, entonces, y que estamos aplicando un método de lo mejor, ¿verdad? Porque si no habría que tomar en cuenta estos factores, el criterio que nosotros vamos a seguir es poner acá, ¿verdad?, el valor de la división. ¿Cuánto vale la división? Punto. Entonces le ponemos aquí 0.1. Ahora, acá hay algo muy importante. 6.3 más o menos 0.1 gramos. Entonces, fíjense que el criterio que estamos siguiendo, ¿verdad?, es, primero, colocar la cifra de las que estamos seguros. En este caso, una sola cifra es 6. Y la otra, pues hombre, la que nos sugiere el instrumento, o sea, la cifra que va a seguir va a corresponder al valor de la marca de la que está más cerca la hoja indicadora o el indicador. Tengo otro aquí, podemos ver que estamos más cerca de 6.3 que de 6.2. Entonces le ponemos 6.3 más o menos y el valor de la división 0.1. Esto lo hacemos pues cuando la medida es no repetida, en el caso de una balanza, ¿verdad? En el caso de que leemos en un voltímetro, leemos la lectura en un cronómetro, etcétera, ¿no? Entonces vamos a seguir este criterio. Ahora alguien dirá, mire, ¿y por qué no puso 6.28? Bueno, porque si yo pongo 6.28, si bien es cierto que podíamos estar razonablemente seguros del 2, pero ese 8 lo estaríamos inventando. Ahora, ¿y qué incertidumbre le ponemos? Bueno, en algunos casos, algunos dicen, bueno, podemos poner la mitad de la división, pero repito, esos son criterios, ¿verdad? Quisiera también decir que acá hay varios criterios que se pueden aplicar, pero sin embargo nosotros pues debemos de unificar esos criterios y para el caso de nuestro laboratorio con los instrumentos que utilizamos, pues, seguimos este criterio, el poner el valor de acuerdo a donde digamos, a donde nos está indicando con razonable seguridad el indicador. La cifra que estamos leyendo es 6, ¿no? Y luego, cuando acá sabemos que nos pasamos de las décimas, pero ¿qué tanto? Entonces lo que vamos a hacer pues es leer lo que nos dice ahí, ¿verdad? Colocar el valor que nos indica la marca más próxima, de la que quedó más próxima, el indicador. 6.3, más o menos 0.1. Fíjense que vamos a aprovechar esta misma escala para hacer referencia a otro, digamos que estamos utilizando la misma balanza ahí para no dibujar tanto, ¿no? Vamos a poner una segunda estela, vamos a llamar A. Esta es una medida A. Pero supóngase, porque puede darse el caso, que alguien viene y vio que la aguja está justamente ahí. Puede, repito, darse el caso donde quedó la aguja coincidiendo con esta marca. Entonces vamos a hacer la lectura B. ¿Cuánto le ponemos? Bueno, 6 gramos y tenemos 6 puntos. ¿Cuánto se pasa en este caso para B? Aquí es 6.5, 6.6, 6.7. Ahí estamos. Ahí está, y no hay ninguna duda. 6.7. Y ahora le ponemos más o menos. ¿Cuánto? Como hemos dicho,
vamos a considerar que estamos utilizando nuestro mejor método de medición, el error de paralaje mínimo, etc. Y el intervalo pues lo vamos a poner de acuerdo al valor de la división del instrumento, de la escala del instrumento. Pero le ponemos aquí 0.1 grado. Esto es, repito, cuando la medida es una medida no repetida, ¿verdad? Vemos hasta dónde la escala nos da con razonable seguridad. Aquí podríamos jugar, por ejemplo, poniéndole 16 aquí, 16, perdón, digamos 60, ¿no? 60, ¿no? Sería 70 y el juego sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Bueno, el otro caso que se tiene es cuando una medida se repite. Vamos a ver cuándo se da eso. Vamos a poner el ejemplo acá. Pero para una medida repetida. Vamos a poner un ejemplo. Póngase que un grupo de estudiantes en el laboratorio vienen y están, digamos, haciendo un experimento. Van a medir el tiempo que tarda una esfera en recorrer en un plano inclinado. Vamos a poner acá, vamos a hacer un esquemita, ¿no? Y aquí tenemos una esfera. La esfera aquí está en tiempo igual a 0 y nos interesa saber qué tiempo tarda la esfera en recorrer toda esa distancia. No nos interesa exactamente la distancia, ¿no? Pero sí nos interesa saber el tiempo. Ese es el interés que tenemos. Entonces vamos a hacer un cuadrito acá donde vamos a colocar la información relacionada con el tiempo. Y vamos a poner, le vamos a llamar N al número de la medición que se ha hecho, o también se llama a la observación. Aquí vamos a poner los tiempos. Generalmente se pone T_1000. El tiempo lo vamos a medir en segundos. Aquí dejo el espacio porque lo vamos a ocupar dentro de un momento. Supónganse que en la primera medición de tiempo con un cronómetro, el tiempo que tardó la esferita, de acuerdo al estudiante que midió, me dio 1.85. Bueno, ¿qué tan confiable será ese valor? Bueno, le damos la oportunidad a un segundo estudiante que haga la medición. Ponemos aquí para n igual a 2. El estudiante segundo midió el tiempo, pero a él le dio 1.84. Bueno, hay una variación, dirán ustedes, una centésima, sí, pero hay una variación, ¿verdad? Venimos y le damos la oportunidad a un tercer estudiante. El tercer estudiante mide, ¿verdad? Y a él le dio 1.86. Se repite la medida con un cuarto estudiante que le da 1.83. A un quinto estudiante le da 1.85. Y estas son las 5 mediciones que ya se repitió.
Si se dan cuenta, pues aquí hay una diferencia en el orden de la centésima. Quiero decirles que para dar el valor de esto, pues también se ha seguido el criterio de qué tan cerca queda la marca, ¿verdad?, del cronómetro, y entonces en base a eso, pues se da esta cifra, ¿verdad? Como lo explicamos en el caso de la balanza, el caso anterior. Pero lo importante es que aquí hay 5 mediciones que no son iguales, ¿verdad? Podría repetirse alguna, ¿verdad?, pero en este caso, pues un 85, 84, un 83, hasta una que de repente una, ¿no? ¿Qué se hace en este caso? Bueno, en este caso, se aplica un tratamiento estadístico. Ese tratamiento estadístico puede ser simplemente, digamos, determinar la incertidumbre mediante lo que le vamos a llamar la desviación media. La vamos a representar de esta manera. Vamos a sacar una delta X promedio. Ahora se preguntarán ustedes cómo se calcula esa desviación promedio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar el valor promedio de las mediciones que se han hecho. Aquí quizás de una sola vez pongamos, voy a poner acá entre paréntesis, vamos a calcular más o menos delta T. En lugar de X, porque ya sabemos que es tiempo y el tiempo se simboliza con T. En lugar de X barra, aquí podemos poner pues un solo el tiempo promedio. ¿Cómo se calcula el tiempo promedio? Bueno, todos sabemos que el promedio es, sumamos los tiempos, que nos da la sumatoria, entonces vamos a sumar los T sub y los dividimos entre el número de observaciones. Porque aquí pues vamos a ir de I igual a 1 hasta en este caso 5, ¿no? Entonces si sumamos esos tiempos, eso nos da 9.23. Entonces ya tenemos acá. ¿Cómo calculamos este tiempo? Sumamos los tiempos, es un tiempo, nos da 9.23. ¿Cuántas observaciones son? Son 5. Ponemos esto entre 5. Entonces tenemos 9.23 entre 5, esto da 1.846. Ahora aquí vemos nosotros pues que al hacer esto pueden haber inclusive más cifras, pero nos interesa, digamos, acá hasta la tercera cifra, porque nuestras mediciones han sido efectuadas con 3 cifras significativas, ¿verdad? Ahora, ponemos esto acá porque aquí viene, pues, que tenemos que hacer un redondeo. El redondeo lo hacemos acá, ¿verdad? La cifra en este caso que se tiene que modificar es la cifra que corresponde a la centésima. Entonces ponemos aquí 1.85, ¿verdad? Bueno, ya tenemos el promedio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Con esto vamos a sacar el delta X promedio, o en este caso, pues ya sabemos que es el tiempo, el delta T promedio. ¿Cómo se calcula? Bueno, esto se calcula, en este caso, también de nuevo la sumatoria de las desviaciones a los tiempos de sub I, le vamos a restar el tiempo promedio, y ojo acá, porque esta sumatoria corresponde al valor absoluto, ¿verdad? Y lo vamos a dividir por el número de observaciones. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo promedio nos dio 1.85. Entonces acá vamos a poner en esta columna el valor absoluto de la diferencia.
hacemos esto porque podría ser pues, que si no le sacamos el valor absoluto nos van a dar valores negativos y al sumarse podría darnos hasta cero la desviación, lo cual sería como que no hubiese incertidumbre y eso no puede ser. Entonces aquí 1,85 menos el t promedio que es 1,85, esto nos da 0,0. 1,84 menos 1,85 nos daría menos 0,1, pero aquí el valor absoluto. Lo mismo aquí, 1,86 menos 1,85.01. Aquí 1,83 menos 1,85 nos daría menos 0,2, que es el valor absoluto. Le ponemos 0,02, aquí nos vemos 0, etc. Y ahora sumamos la suma del valor absoluto de las desviaciones. Esto nos da 0,04. Medimos entonces con esto y sustituimos. Decimos 0,04 entre 5. Y esto da precisamente 0,008. Pero venimos nosotros y decimos, bueno, pero aquí nuestra cifra dudosa llega hasta la centésima. Y aquí esto nos dio hasta las milésimas. Entonces ponemos el delta en medio como 0,01. Ahora sí, con esto ya decimos nosotros, bueno, vamos a expresar acá el valor. ¿Qué tiempo tarda la esfera en recorrer esa distancia? De acuerdo al experimento realizado, le vamos a poner el tiempo que. Fíjense que ponemos T mayúscula y acá esa T mayúscula que representa tiempo es igual a T minúscula que corresponde al valor de la medida de promedio más o menos el delta T por minuto. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque ahora, para expresar el valor, ya sustituyendo, ponemos un paréntesis y decimos 1,85. Aquí colocamos el valor promedio. Y la incertidumbre de más o menos lo que acabamos de estimar acá. 0,01. Y aquí, ojo, hay que ponerle unidades. Eso es bien importante, está claro que tanto el valor de la medida como la incertidumbre, en este caso pues se le llama la incertidumbre absoluta, ¿no? Llevan unidades, ¿verdad? Entonces decía, esta es una forma, digamos, es un procedimiento estadístico de lo más sencillo, pues para estimar la incertidumbre de una medida que es repetida. Pero hay otro procedimiento que es un poco más refinado, ¿verdad? Siempre para una medida repetida. Y vamos a poner un ejemplo segundo. Siempre haciendo referencia al hecho de que un grupo de estudiantes hace un experimento. Solo que en este caso, los estudiantes lo que hicieron es medir el tiempo de caída de un cuerpo. Ya no es a través del plano inclinado, no. Ahora han medido el tiempo que tarda en caer un objeto. Lo sueltan siempre de la misma altura y se mide el tiempo. Vamos a elaborar aquí también, como hicimos, una tablita. Se puede ir el número de observaciones. Aquí vamos a poner el tiempo también de subir. Y vamos a ver, aquí está el objeto que se deja caer y digamos que cae al suelo. Entonces medimos el tiempo que tarda en caer
claro, lo soltamos siempre a la misma altura. Aquí en este caso parte de tiempo cero, y cuando llegue aquí vamos a tener un tiempo que subir. ¿Cuánto tiempo tardó en caer? Voy a suponer que decimos desde el suelo, pero en este caso la esferita teniendo algún tamaño que se mide de centro a centro, la distancia, digamos, que recorre. Para la primera observación, tenemos 1,73, en la segunda es 1,74, para la tercera 1,76, en la cuarta 1,72, en la quinta 1,75, y tenemos aquí 6, en la sexta 1,76. Hay algo que quizás valdría la pena mencionar. ¿Por qué se repite la medida en este caso? ¿Por qué no es una sola? Bueno, porque aquí hay una cuestión bien importante. Cuando se miden tiempos, cuando son tiempos, como el tiempo son, digamos, pequeños, también es bien, digamos, significativo lo que llama el tiempo de reacción. El que va a medir el tiempo tiene que estar justamente accionando el cronómetro en el momento en que el cuerpo se suelta y parte del reposo, y en el instante en que llega y recorre la distancia, ahí tiene que detener. Pero en eso transcurre un tiempo que no lo podemos apreciar. Solo se nota cuando se repite la medida, y es lo que llama el tiempo de reacción, ¿verdad? A eso se le llama tiempo de reacción. El tiempo que nos lleva a accionar o detener el instrumento de medición. Bueno, entonces, en este caso, la incertidumbre es lo que en este caso, se sigue un proceso estadístico, pero ya no es la desviación media, porque la desviación media, pues, digamos, nos puede dar una incertidumbre también no tan confiable, ¿verdad? Es una incertidumbre. Entonces aquí se habla de la desviación estándar. La cual se simboliza con esta letra griega. Entonces, vamos a tener dos situaciones. Vamos a tener una desviación estándar que se calcula mediante esta expresión. Raíz cuadrada de la suma de las desviaciones, voy a poner aquí subir, menos x bar al cuadrado sobre n. Esta es una forma. Y la otra, la desviación estándar, también con la raíz cuadrada de la sumatoria de la x sub i menos x bar entre n, pero aquí hay que tener cuidado. N menos 1. ¿Cuándo vamos a utilizar n menos 1? Bueno, vamos a seguir aquí un criterio, y es que se utiliza n menos 1 cuando n, o sea, el número de observaciones, en este caso tenemos 6, es menor de 20. ¿Y cuándo vamos a utilizar solo n? Se va a utilizar n cuando el número de observaciones sea mayor de 20. Y cuando es igual, van a preguntar, bueno, ahí queda criterio para mí. Si alguien dice, bueno, cuando n es igual a 20, voy a poner solo n, pero si es menos de 20, aquí estamos viendo menor de 20, le vamos a restar 1, ¿verdad? Entonces veamos acá, como lo hicimos en el caso anterior,
ya vemos cómo se calcula el valor promedio. Necesitamos calcular el tiempo promedio. Y para el caso nuestro, ¿cuál es la desviación que vamos a utilizar? La desviación estándar va a ser la que tenemos aquí en B. O sea que aquí vamos a ponerla así. Vamos a determinar sigma igual a la sumatoria de P sub i menos P barra al cuadrado. Y aquí le vamos a poner N menos 1. Esta es, para nosotros es la situación B. La que nos interesa a nosotros, es la que vamos a utilizar. Entonces vamos a proceder a calcular, como lo hicimos en el caso anterior, el tiempo promedio. Ponemos aquí la suma, sumamos acá. ¿Cuánto es en total? Esto nos da 10.46. Porque eso lo necesitamos acá para calcular el tiempo promedio. Es la suma de los P sub i. Y aquí, para no escribir mucho, porque iría desde i igual a 1 hasta n. N es el número de observación. Entonces, esto nos da 10.46. Y ahora el número de observación es el de 6. 10.46 entre 6. Y esto nos da 1.7433. Obsérvese, pues yo aquí puse más cifras. Me pasé de las centésimas para decir, bueno, ¿y qué tanto influirán estas cifras? Bueno, en el redondeo sabemos que esto nos lleva a 1.74. ¿Por qué 1.74? Bueno, porque aquí llegamos hasta el orden de la centésima. Y tenemos de sacar aquí la diferencia y de una vez lo vamos a poner acá al cuadrado. P sub i menos P barra, esto elevado al cuadrado. Empezamos, decimos 1.73 menos 1.74, esto nos da 0.01, pero al elevarlo al cuadrado, esto es igual a 0.0001, 3 ceros y un 1. Va elevado al cuadrado, porque al hacer la diferencia pues no está negativo, pero al elevarlo al cuadrado pues se vuelve positiva la expresión, el número. 1.74 menos 1.74, aquí esto nos da 0, ahí no hay problema. 1.76 menos 1.74 da 0.02, pero elevado al cuadrado nos da 0.04. 1.72 menos 1.74 nos da negativo, pero elevado al cuadrado nos da 0.004. El 1.75 menos 1.74 da 0.01 al cuadrado, nos da 0.001. Y luego tenemos 1.76 menos 1.74, de nuevo es 0.02. Y al elevar al cuadrado 0.04. Para determinar la desviación estándar necesitamos la sumatoria, que vamos a sumar acá. Y esto da 0.0014. Entonces ahora vamos a sustituir acá, decimos, bueno, la suma, la raíz cuadrada, la sumatoria de las desviaciones elevadas al cuadrado nos da 0.014. Y el número de observaciones, que en este caso fue de 6, pero como el criterio que vamos a seguir es utilizar n es en este caso menos de 20, le ponemos aquí 6, pero le restamos 1. O sea, vamos a dividir entre 5 y esto da como resultado 0.1673, 0.16733 ahí, ¿no? Y claro, aquí vamos a redondear hasta dónde. Bueno, la media aquí pues la estamos trabajando hasta la centésima, pues lo mismo tenemos que hacer acá.
0.02. Expresamos nuestro resultado entonces, el tiempo, T mayúscula. Y ponemos entonces 1.74 más o menos 0.02. ¿Y qué son estos? Segundos. Obsérvese pues que acá, cuando ponemos los segundos, tanto es para la incertidumbre de la medida como para el valor de la medida, ¿verdad? Entonces, ustedes en sus trabajos que van a realizar probablemente van a tener que hacer alguna tabla de valores, si van a calcular tiempos, medidas de tiempo, ¿verdad? Entonces, después van a decir, bueno, quiero la incertidumbre, ¿cómo vamos a proceder? Eso va a depender. El primer método, solo la desviación media, diríamos que es el método más sencillo, pero menos riguroso y quizás me atrevería a decir yo, pues peligroso en el sentido que nos puede dar una desviación que no sea realmente la que corresponda, ¿no? Sabemos nosotros pues que representa la incertidumbre. La incertidumbre absoluta corresponde a ese intervalo donde, si no es 1.74 el valor verdadero de nuestra medición, bueno, debe de andar en este caso como máximo 1.76 y mínimo como un valor de 1.72. Por ahí tiene que estar, ese es el rango en el cual se va a encontrar el valor de ese tiempo que nosotros pretendemos medir, ¿verdad? En el caso particular, pues, al soltar un objeto de cierta altura. Bueno, esto es con respecto, pues, a la tercera manera de expresar el valor de una medida. Es una forma, pues, más, digamos, refinada, que nos da más confianza, porque decimos, bueno, aquí están estos valores, pero ¿cuál de esos valores me merece a mí mayor confianza? Sería difícil ponernos ahí, no, yo voy a seleccionar 1.72, no, 1.70, etcétera, ¿no? Es lo mejor. Acá llegamos a eso, mediante un procedimiento estadístico, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros pues tenemos como lo mejor, digamos, lo más aceptable para considerar pues, cuál es el valor de lo que a nosotros nos interesa. Pero ahora vamos a entrar a otra parte que es bien importante y es lo que se llaman los tipos de incertidumbre. Vamos a hablar ahora de los tipos de incertidumbre. Bueno, cualquiera de las medidas, cuando se hace una medida, ya sea que se ha medido una sola vez o una medida no repetida, sabemos nosotros que el valor, le vamos a llamar X, se expresa como el X más o menos la desviación media. Perdón, no, aquí es una medida no repetida. Aquí la incertidumbre, recuerden el caso de la balanza que pusimos, por ejemplo, la estimamos, seguimos un criterio, el valor de la división del instrumento. En este caso para una medida no repetida. Medida no repetida. Pero cuando la medida se tuvo que repetir, por lo que sea, por las razones que han sido, porque no bastaba una sola, entonces la expresión queda como el valor promedio y puede ser más o menos la desviación media. Puede ser esto, pero como decíamos, quizás esto no nos da mucha confianza todavía, ¿no? Entonces es una incertidumbre, pero
queremos aplicar algo todavía mejor, ¿no? Entonces podemos también optar por determinar la desviación estándar. Entonces, cualquiera de estas dos formas es para una repetida, para una medida repetida. Medida repetida. Bueno, ya sea que digamos delta X o que digamos delta X barra o sin, esa es la incertidumbre de las medidas. Algunos le llaman incertidumbre absoluta, otros simplemente le llaman incertidumbre. Pero resulta de que a veces nos interesa ir más allá, un poquito más allá, de qué tan buena habrá sido pues la medición que hemos efectuado. Y entonces tenemos que hablar de lo que llama la incertidumbre relativa. Cuando hablamos de la incertidumbre relativa es que estamos haciendo referencia a esa incertidumbre, pero digámoslo extendida para, digamos, a todo un conjunto. Este puede ser la incertidumbre relativa unitaria. Voy a poner aquí. Incertidumbre relativa unitaria. Para nosotros, la vamos a poner así, IRU. Esto significa incerteza relativa unitaria. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues más o menos, aquí puede ser o el valor que nosotros estuvimos midiendo una sola vez, delta X sobre X, o puede ser que se repitió la medida, pero sacamos la desviación media, entonces ponemos más o menos delta X barra, o podría darse el caso de que se tenga, pues, que hayamos estimado la población estándar. Entonces tenemos I sobre X barra, más o menos. Este le llama la incertidumbre relativa unitaria, lo cual pues nos dice cuánto es la incertidumbre por cada unidad de medida. El caso anterior es el tiempo, en cuánto es la incertidumbre por cada segundo, por ejemplo, de tiempo transcurrido. La otra es la incertidumbre relativa porcentual. Porcentual. Y la vamos a representar de esta manera. Estas siglas corresponden a la incerteza relativa porcentual. ¿Cómo se define? Bueno, es bien sencillo. Como la incertidumbre relativa unitaria multiplicada por 100. Porque en este caso la incertidumbre relativa porcentual nos dice a nosotros cuál ha sido la incertidumbre o cuál es la incertidumbre por cada 100 unidades de medida, ¿verdad? Eso es lo que representa. Y entonces vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a utilizar los mismos ejercicios que acabamos de resolver. Por ejemplo, para el tiempo de la esfera en el plano inclinado. Tiempo de esfera en plano inclinado. Bueno, ya vimos que el tiempo es, nos dio
1.85 más o menos 0.01 segundos. Primero calculemos la incertidumbre relativa voluntaria. En este caso vamos a poner más o menos el delta T. En este caso, el delta T es la desviación media entre el tiempo promedio. Acuérdense que este fue el tiempo promedio. Por eso lo podemos hacer. Entonces, esto es igual a más o menos 0.01 entre 1.85. Entonces, la incertidumbre relativa unitaria da más o menos 0.0054. O sea que la incertidumbre es de 54 10 milésimas de segundo en cada segundo. Ahí podríamos decir, bueno, no estuvo tan mala esa medición, ¿verdad? Porque en cada segundo, imagínense, esa incertidumbre de 54 10 milésimas, pues relativamente pequeña. Pero si no nos basta eso, tenemos la incertidumbre relativa porcentual. Como hemos dicho, es la incertidumbre relativa unitaria multiplicada por 100. Es decir, para el caso nuestro, más o menos 0.0054, y esto lo multiplicamos por 100. Y esto nos lleva a un 0.54, y para diferenciarla de la unitaria, porque si probablemente la dejamos así como acá, esta es la unitaria, pero cuando le ponemos el símbolo de tanto por ciento, quiere decir que es la incertidumbre relativa porcentual. Entonces aquí decimos, bueno, solo nos equivocamos en 54 centésimas por cada 100 segundos. Esa es lo que nos dice la incertidumbre relativa porcentual. Para que comparemos un poco, veamos qué ocurre con el otro ejemplo, con el tiempo que tardó el objeto en la caída, se midió el tiempo. Vamos a poner aquí los tiempos de caída para referirnos al segundo ejercicio, ¿no? En este caso, el tiempo resultó ser de 1.74, más o menos 0.02 segundos. Esta es la incerteza relativa unitaria. En este caso fue más o menos 5 sobre el tiempo promedio. Es decir, más o menos 0.02 entre 1.74. Eso nos da una incerteza relativa unitaria de 0.0115. ¿Cuál es la incertidumbre relativa porcentual? Bueno, es la unitaria por 100. Es decir, más o menos 0.0115, y esto multiplicado por 100. Y esto nos lleva a 1.15%. Fíjense qué interesante acá. Quiere decir, pues, que hay quizás una incertidumbre un poquito mayor, más grande, cuando medimos el tiempo de caída, ya por la rapidez, que ahí influye lo que es el tiempo de reacción, que cuando se trata del tiempo que tarda una esfera en plano inclinado, ¿verdad?
Podemos ver la porcentual aquí fue de 0,54 y aquí fue de 1,15%. Bueno, algo bien interesante, importante, algo que hemos de ponerle atención acá es que las incertidumbres relativas no tienen unidades. ¿Por qué? Porque las unidades aquí, de todo caso, yo le pongo aquí segundos, aquí debe poner segundos, se cancelan. Entonces, las incertidumbres relativas son sin unidades, son adimensionales. Bueno, hay otra cuestión bien importante en cuanto a las incertidumbres se refiere, y es el hecho de que a veces tenemos medidas. Supóngase que este es el tiempo que tardó la espera en el plan inclinado. Nos dio ese tiempo, pero con ese tiempo queremos calcular la velocidad media. Y entonces quiere decir que el tiempo tiene incertidumbre. Y si yo mido la distancia que ha recorrido en el plano, también, si yo quiero que la medida sea lo más confiable, lo poner en incertidumbre. Entonces quiere decir que hay incertidumbres en las medidas. ¿Qué pasa cuando yo hago cálculos de alguna magnitud haciendo uso de otras cuyo valor, su medida, tiene incertidumbre? Entonces, a eso es lo que se denomina la propagación de la incertidumbre. Cuando se hacen operaciones, la incertidumbre también se transmite. O sea, el resultado que se obtiene de una operación también va a tener incertidumbre. Propagación de la incertidumbre. ¿Qué tanto se va a propagar la incertidumbre? Eso va a depender de las operaciones que nosotros tengamos que realizar, ¿verdad? Primero vamos a hablar de la propagación de la incertidumbre. Primero vamos a hablar de la suma. Cuando tenemos cantidades que hay que sumar, ¿verdad? Son medición. Vamos a poner aquí en términos generales. Supóngase que tenemos una medida A expresada como más o menos delta A. Tenemos otra B expresada como B más o menos delta B y una C y se me pide determinar la suma de estas cantidades. Es decir, vamos a hacer esta operación. S va a ser igual a la medida A más la medida B más la medida C. Ahora, esto hay que expresar la suma ya del resultado como el valor numérico de la suma, cuánto nos dio, con la respectiva incertidumbre. La S mayúscula pues se refiere a toda la expresión, pero aquí toda la expresión comprende el valor numérico más o menos la incertidumbre. Veamos entonces en forma general. Si yo voy a decir que S es igual a A más B más C, quiere decir que yo voy a sumar A más o menos delta A más B más o menos delta B más C más o menos delta C. Yo creo pues, que no necesitamos, como dicen, tener demasiada conocimiento matemático para decir, bueno, aquí si yo quito los paréntesis y reagrupo, lo puedo expresar ahí como A más B más C. Aquí le voy a poner entonces más o menos, saco factor común y le pongo
más o menos delta A más delta B más delta C. Entonces, quiere decir pues, que acá lo que tengo aquí en este primer paréntesis corresponde a la suma de las divisiones. Y lo que tenemos en el segundo, que está precedido del más o menos, esto corresponde a la incertidumbre. Entonces, como regla general, cuando nosotros sumamos cantidades expresadas con incertidumbre, entonces se suman las medidas y los valores numéricos de las mediciones y se le agrega más o menos la suma también de las incertidumbres absolutas. Veamos un ejemplo rapidito aquí, sencillo. Supóngase que nos dicen a nosotros que la masa de 3 cuerpos en una balanza dieron los siguientes resultados. La masa del primer cuerpo fue de 82.3, más o menos 0.1 gramos. La masa del segundo fue de 65.6, más o menos 0.1 gramos. Y la masa 3 fue de 57.8, más o menos 0.1 gramos. Se me pide que obtengamos la masa total, es decir, la suma de la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, pero en este resultado lo vamos a poner como la masa M total, valor numérico, más o menos el delta E. Bueno, entonces tenemos acá que la masa total es igual, y ya sustituyendo de una vez 82.3 más 65.6 más 57.8. Ya esto le vamos a agregar 0.1 más 0.1 más 0.1. La masa total entonces, si sumamos ahí, nos da 205.7 y le sumamos más o menos 0.3. Y estos son gramos. Y fíjense aquí en esta operación sencilla, simple, pero nos está demostrando pues, que la incertidumbre se propaga, o sea, se expande, ¿no? Por eso se habla de la propagación de la incertidumbre. Cuando se suman cantidades, y vamos a ver que no solamente en la suma, sino que también en la resta, que vamos a ver ya, y en cualquier otra operación que hagamos, multiplicaciones, divisiones, la incertidumbre se propaga, ¿verdad? Veamos el caso de una resta. Voy a dejar acá las cantidades, ¿no?, que tenemos, porque voy a utilizar el mismo ejemplo. Vamos a poner aquí la resta. En la resta, llamémosle esto, entonces tenemos que expresar esta como la diferencia que hay, digamos, entre las cantidades que vamos a restar. Aquí en este caso vamos a la masa 1 y la masa 2. Y queremos saber en este caso, por ejemplo, cuál es la diferencia entre, vamos a llamar delta M,
de la masa 1 entre la masa 2. Es decir, vamos a hacer esta operación M1 menos M2. Bueno, entonces, esto lo tenemos que expresar delta M12 como primero un delta M minúscula, que es en este caso la diferencia, y para que no se confunda también con sino que lo vamos a poner, porque esta delta M es la diferencia, es la resta. Y acá vamos a poner entonces M1 menos M2, y aquí entonces más o menos delta M1 más delta M2. Sustituyendo la masa 1, 82.3 menos 65.6, más o menos los delta M es 0.1, 0.1 más 0.1. O sea que la diferencia que buscaba entre la masa 1 y la masa 2 resulta ser entonces igual a 16.7 más o menos 0.2 gramos. Alguien dirá, bueno, aquí también en la resta se aumenta la incertidumbre porque es mayor que la incertidumbre, claro que sí. Entonces, por eso insistimos en que la incertidumbre se propaga cuando efectuamos pues, mediciones y hacemos operaciones, las incertidumbres aumentan. En la próxima sesión vamos a ver las operaciones fundamentales restantes. Vamos a hablar de la multiplicación, de la división, de la potenciación y además, lo más importante quizás, o lo más que a veces uno dice que aquí cómo se hace, cuando se trata de operaciones combinadas, que hay que hacer sumas, restas, multiplicación, división y potenciación, cálculos más complejos, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver, Dios mediante, en la próxima sesión que tengamos. Con esto nos